Buenos días para todas, señoritas. Tomás. Por favor, sus cámaras. Gracias. Sus cámaras, señoritas, por favor. Bien. Lorena, Vanessa. Vamos conectando las cámaras, Caterina y Vanessa. Sí, profe, espérame, ya un momentico y ya. Bueno, gracias. Bueno, vamos a comenzar. Buenos días para todos, señoritas, caballeros. Esta parte que vamos a compartir hoy, necesito que la tengan muy en cuenta para el proceso del modelo de capacitación que ustedes van a emplear en su empresa como tal. Entonces, como todo proyecto, debe existir una serie de objetivos y vamos a mirarlos, vamos a detenernos un poco en cada uno de estos aspectos, los contenidos de la capacitación. Aquí cuando hablamos de los contenidos ya se debe suponer o se debe entender de que ya tenemos claro qué es lo que vamos a capacitar y luego vamos a utilizar esas estrategias metodológicas y por último evaluamos. Esa evaluación tiene que estar relacionada con los objetivos que nos habíamos planteado al inicio de la capacitación. Entonces, para que lo tengan muy presente, por favor, porque esto, para la presentación que ustedes van a hacer el
el próximo lunes, que tenemos el primer parcial, necesito que me muestren ustedes, digámoslo, este proceso de capacitación con la empresa que ustedes eligieron. Entonces necesito que tenga esas características de objetivos, contenidos, estrategias metodológicas y la evaluación, ¿sí? Entonces, para que lo tengan muy presente, por favor. Entonces vamos a desglosar cada uno de estos aspectos. Vamos a desglosarlos. Bien. Este es el proceso que debemos diseñar para nuestro modelo de capacitación. En este día necesito que ustedes tengan claro este diseño de capacitación, en donde, pues, como todo proyecto, debe tener, pues, una justificación, debe tener unos objetivos, debe tener, pues, estos contenidos en donde vamos a centrarnos en lo que vamos a capacitar y de qué manera lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que queremos nosotros generar en los trabajadores dentro de esta capacitación? Pero tiene que existir unas estrategias metodológicas para poder hacer las cosas de la mejor manera. Y por último, pues hacemos lo que tiene que ver con la evaluación. Esa evaluación tiene que ver con los objetivos que inicialmente nos habíamos trazado en el proceso de capacitación. Entonces, como ustedes saben, el lunes tenemos el parcial y ese parcial pues es la presentación de su propuesta de capacitación para la empresa que ustedes eligieron. De tal manera que esto quiero que lo tengan muy en cuenta y lo incluyan, lo desglosen, lo trabajen en su diseño de capacitación, de acuerdo a las empresas, como les digo, que ustedes escogieron, ¿sí? Entonces vamos a trabajar cada uno de estos aspectos de una manera muy juiciosa. Bueno. Como les decía, pues cualquier diseño, cualquier proyecto, cualquier actividad, es mejor generarle una formulación de objetivos. Por eso dice acá que cualquier diseño de una actividad de capacitación se inicia con la formulación de objetivos. Porque con esos objetivos vamos a tratar de lograr o llegar a una meta. Vamos a tratar de llegar a la meta para poder cumplir, pues, con el propósito de la capacitación, ¿sí? Los objetivos son supremamente importantes, son supremamente ligados a este proyecto y son importantes porque, pues, nos dicen hacia dónde queremos llegar, nos dicen qué resultados queremos obtener, qué queremos lograr. Con la utilización de los objetivos,
nos facilita la selección de actividades y metodologías y también nos ayudan de una manera muy objetiva de realizar la evaluación de lo que estamos trabajando. Entonces, la capacitación de ustedes tiene un propósito, tiene un objetivo, y ese objetivo lo vamos a desglosar para llegar a esa meta. Por eso dice que hacia dónde queremos llegar y qué resultados queremos obtener. Entonces, por eso son importantes es importante que ustedes en su capacitación, en su modelo de capacitación, tengan claro qué es lo que quieren lograr. Queremos lograr o alcanzar una disminución representativa en las fallas que hay en la atención al cliente, la atención al usuario, o los errores que se cometen en los escritos o en los procesos que se tienen al interior de la organización. Entonces, lo que queremos nosotros es obtener resultados luego de la capacitación. Por eso nosotros necesitamos crear estos objetivos de una manera supremamente concreta. ¿Qué es lo que miramos nosotros con los objetivos? Pues lógicamente lo que queremos nosotros es generar aprendizajes, ¿no? El objetivo de aprendizaje debería responder claramente a la siguiente pregunta. Si estamos hablando de capacitación, pues entonces estamos hablando de transmisión de información, transmisión de conocimiento para que los que asisten a la capacitación aprendan, ¿sí? Entonces, el objetivo de aprendizaje debe responder a la siguiente pregunta. Cuando nosotros terminemos la capacitación, cuando ya hayamos, digámoslo, instruido, capacitado a la gente, ¿qué serán ellos capaces de hacer? ¿Sí? ¿Qué se espera que ellos logren? Por eso la pregunta es esa. ¿Qué será capaz de hacer el participante cuando termine la capacitación? ¿Sí? Entonces, nosotros queremos, con la formulación de los objetivos de aprendizaje, que tengamos esa posición de mejorar el desempeño de nuestros trabajadores, ¿sí? Eso es lo que nos responde la pregunta de qué será capaz de hacer el participante cuando termine la capacitación. Si no se maneja de esa manera, si no estamos teniendo en cuenta estos objetivos, pues seguramente no vamos a poder medir lo que necesitamos medir, que es el incremento de la productividad, del éxito, de un buen trabajo, de una buena labor del colaborador que está con nosotros. Entonces, ese objetivo es supremamente importante. Bueno, ustedes lo saben que dentro de estos objetivos, la idea es de que nosotros podamos entonces tener un objetivo general y una serie de objetivos específicos, ¿sí? El objetivo general, aquí nos está mencionando que es la meta más amplia que engloba una serie de submetas. Digamos, ese objetivo general es como lo macro que nosotros queremos alcanzar. Y ustedes saben que los objetivos siempre se expresan en verbos, ¿no? Como comprender, conocer, creer, entender, apreciar. Entonces, son los verbos los que nos determinan a nosotros los objetivos. Pero para poder llegar al objetivo general, nosotros vamos a desglosar el paso a paso de cómo vamos a alcanzar ese objetivo general, ¿sí? Allí nos menciona, por ejemplo, que los objetivos específicos tienen que ser mucho más claros, precisos y concretos, ¿sí? Porque lo vamos a desglosar. Son las submetas necesarias para lograr la meta más amplia. Fíjense que prácticamente estamos diciendo de que tenemos una meta general, un objetivo general que engloba lo que queremos hacer. Pero para llegar a esa meta, entonces cogemos los objetivos específicos y los vamos a colocar allí de una manera
diferenciada como submetas necesarias para lograr esa meta amplia que habíamos colocado en el objetivo general. ¿Sí? También en los objetivos específicos, si en el objetivo general estábamos hablando de verbos, acá en los objetivos específicos estamos hablando de la conducta esperada, ¿sí? Que ésta sea observable, que sea medible y que sea evaluable, que la podamos medir. Entonces, nos dice que los objetivos generales y específicos realmente tienen que unirse de una manera lógica y coherente, ¿sí? Que por eso cuando nosotros hablamos al final de la capacitación, cuando vamos a evaluar, lo que vamos a evaluar son estos objetivos, tanto generales como específicos, ¿sí? Y lo que nosotros logramos. Por eso se necesita medir de una manera muy objetiva qué tanto del propósito inicial del objetivo principal se logró. Entonces, tenemos que, en nuestro trabajo, en nuestro modelo de capacitación, tenemos que colocar, aparte de esa justificación, tenemos que colocar ese objetivo general y ese objetivo específico, o esos objetivos específicos. Esto lo hemos hablado ya en varios momentos, de hecho lo mencionábamos ayer en las competencias laborales, que es el saber ser y el saber hacer. Pero en últimas, esto es lo que queremos nosotros generar en los asistentes a la capacitación, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros desarrollar en ellos? Pues un dominio cognoscitivo, es decir, que haya un conocimiento, pero antes de ese conocimiento que hay una comprensión. Esa comprensión nos va a determinar que realmente el conocimiento se instauró en la persona que asiste a la capacitación. Por eso se habla de un dominio. Cuando hablamos de dominar, quiere decir de que ya la persona lo que no sabía hace un mes, ahora lo sabe, ¿sí? Por eso se habla de dominio cognoscitivo, el saber. El saber hacer, que es lo que nosotros hemos hablado hasta el cansancio, tiene que ver con esa destreza y esas habilidades que voy a poner en práctica con respecto al dominio cognoscitivo. Entonces es ese dominio de la psicomotricidad, es decir, la capacidad que tengo y la habilidad que tengo. Esa capacidad con respecto al conocimiento y esas habilidades con respecto a cómo lo voy a hacer de una manera mucho más fácil, ágil y sin perder tanto tiempo. Digamos que esos son dos objetivos importantísimos a nivel educativo, el saber y el saber hacer. Y acuérdense que no podemos dejar de lado el saber ser, que es el dominio afectivo, en donde se habla de cómo nosotros nos relacionamos con las personas, cómo nos colocamos en los zapatos de otras personas, cómo miramos los intereses individuales y los intereses colectivos y manejamos las actitudes. Actitudes, pues lógicamente positivas, actitudes que realmente permitan el diálogo, permitan la comprensión, permitan el acercamiento, permitan que exista ayuda de una manera recíproca. Entonces, fíjense que esto son objetivos educativos que necesitamos que nuestros trabajadores interioricen y se vuelvan expertos con ese conocimiento, con esas habilidades o destrezas y con esa forma de ser, de esas actitudes hacia nuestra gente que trabaja con nosotros. Bueno, miro los ejemplos de los verbos que podríamos utilizar en el aspecto cognoscitivo. Si nosotros estamos hablando que el dominio de la conducta, porque el pensamiento es una conducta encubierta, ¿sí? Esa conducta cognoscitiva
promueve el aprendizaje de nuevos conocimientos, y los verbos a utilizar acá serían identificar, nombrar, explicar, describir, analizar, organizar y entre otros. ¿Sí? Entonces, ahí estamos haciendo una relación bastante clara entre el dominio de la conducta, lo que queremos que el trabajador que estamos capacitando adquiera en cuanto al conocimiento, y los verbos que podríamos utilizar. En cuanto a lo afectivo o actitudinal, hablamos de los sentimientos, y tiene que ver pues con la manera de ver las cosas, la manera de ser esa persona, de creer, de valorar, de ponerse en los zapatos de la otra persona, de confiar. Es decir, necesitamos que la persona tenga una apertura para aspectos que se relacionen con el propósito de la capacitación. En este caso es generar valor, generar motivación, generar confianza, generar credibilidad. Entonces, necesitamos que la persona que antes de pronto no tenía estas actitudes, pues las empiece a adquirir y las empiece a desarrollar y a poner en práctica. ¿Sí? Se esperaría de que esa parte afectiva o actitudinal va a mejorar las relaciones interpersonales. Y lo psicomotor, lo que promueve el aprendizaje de este aspecto psicomotor, son las destrezas y habilidades, en donde pues estamos hablando de lo que esta persona es capaz de hacer. Dibujar, medir, preparar, lavar, colocar, limpiar. O sea, son las habilidades, es el conocimiento llevado a la acción. O sea, yo tengo el conocimiento de cómo se prepara algún alimento, yo tengo el conocimiento, pero las habilidades o destrezas, eso es lo que yo llevo a la acción de ese conocimiento que yo recién adquirí. Entonces, por eso se colocan esos verbos a manera de ejemplo para poder determinar lo que realmente la persona adquirió en cuanto a esas habilidades o destrezas. Siempre los objetivos tienen que describir una conducta y un contenido. La conducta, lo que la persona hará como demostración de su aprendizaje. Fíjense lo que yo les decía, la acción en ese verbo infinitivo. O sea, lo que la persona va a demostrar que aprendió. Y el contenido tiene que ver con el tema o la materia a través de la cual la persona expresará su nueva conducta o aprendizaje. Es decir, en su campo de acción, en lo que esta persona trabaja. Ahí colocamos, por ejemplo, en la labor de un médico, de una enfermera, en donde lo que tiene que demostrar que aprendió es controlar la presión arterial. Entonces, le enseñamos eso, la capacitamos en eso, ¿sí? Pero la persona tiene que llevar a la acción eso que aprendió, ¿sí? Ese contenido de lo que se le enseñó en la capacitación. Entonces, fíjense que un objetivo educativo supremamente bien formulado describe una acción, describe una conducta, describe una competencia, señala un contenido preciso, como el que hablábamos nosotros ahorita. ¿Qué fue lo que aprendió esta persona? Debió aprender a cómo controlar la presión arterial. Entonces, ese es el contenido preciso, ¿sí? Y eso es lo que tiene que aprender esa persona, adquirir esa conducta o esa competencia. La acción o conducta debe ser observable y medible, eso lo digamos ahorita, en los objetivos específicos, ¿sí? Porque necesitamos ver en el campo de acción a nuestro trabajador. Entonces necesito que se ponga a trabajar en lo que se le capacitó, y nosotros vamos a estar pendientes de su conducta. Pues como es algo que tiene que hacer, pues los vamos a observar y vamos a tener como un cuadro
de observación, un registro de observación de conductas en donde nosotros digamos es bueno, regular o es malo, es decir, que sea medible, ¿sí? Y le colocamos ciertos porcentajes, de 0 a 30, quiere decir de que carece de ese aprendizaje, de 31 a 50, quiere decir de que aprendió cierta parte, de 51 a 70, que mejoró su desempeño, y de 71 hacia arriba, quiere decir que realmente pues, ha adquirido de una manera efectiva ese aprendizaje. Por eso se habla de que tiene que ser una conducta que podamos observar y que también podamos medir, ¿sí? Entonces, con eso, pues, se está expresando desde el punto de vista de lo que realmente aprendió. Entonces, ese objetivo educativo nos va a ayudar a describir lo que la persona tiene que demostrar como competencia, ¿sí? Acuérdense de estas competencias del saber ser y el saber hacer, ¿sí? Pero los ejemplos que yo coloco acá: instalar una vía venosa de acuerdo al procedimiento sin error, ¿sí? De hecho, pues la idea es de que no cometa errores porque estamos hablando de personas. Si se está hablando del área de la salud, pues la idea es que cuando lo lleve a la acción, pues el margen de error tiene que ser 0 prácticamente. Y el otro, analizar los principios objetivos de la atención de enfermería en el adulto mayor, a manera de ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que realizar una enfermera, una gerontóloga, que son las personas profesionales que se encargan del cuidado del adulto mayor? Entonces, ¿cuáles son los principios objetivos del cuidado de una persona del área de la salud, de enfermería en este caso, que tiene que estar al frente de los abuelitos, del adulto mayor? Entonces, realmente eso es lo que nosotros debemos como plantearnos. Un objetivo educativo mal formulado, pues porque pues, se puede presentar, tiene estas características, ¿no? El propósito declara la intención del organizador o del docente o del capacitador, el aprendizaje o conducta esperada que el participante será de demostrar al término de la capacitación, el impacto en la organización o en la salud de la población. O sea, fíjense que esto, lo que se está tratando de entender acá es de que es muy global, es supremamente global, ¿sí? Y no podemos medirlas o cuantificarlas, no podemos realmente determinar si el aprendizaje se dio, porque realmente no se está controlando la acción, la conducta o la competencia que supuestamente se recibió luego de la capacitación. Entonces, por eso ese propósito que nos plantea allí de declarar la intención del organizador o del capacitador, el aprendizaje o conducta esperada, que el participante será capaz de demostrar el término de la capacitación. Fíjense que eso es algo muy, muy general. No nos está diciendo absolutamente nada allí. Y el impacto en la organización o en la salud de la población. En el logro de ese resultado influyen muchas variables que no pueden ser atribuibles ni controlables a través de la capacitación, precisamente porque no tenemos como un aspecto claro de lo que necesitamos observar y calificar. O sea, no sabemos controlar tanta variable como lo mencionan allí, ya cuando estamos hablando de la población. Entonces, cuando no tenemos ese control, cuando no observamos de una manera adecuada, cuando no tenemos ese registro de conductas observadas, ¿a qué le vamos a echar la culpa? No podemos, porque pues no sabemos si eso que hizo fue porque fue por causas de la capacitación o no.
no porque no estamos controlando allí de esas variables, no las estamos controlando, ¿sí? Entonces realmente, digámoslo, acá los ejemplos que yo coloco es enseñar las características de la comunicación efectiva. ¿Y eso como para qué? O sea, una comunicación efectiva para un proceso de control arterial, o sea, no tendría sentido, ¿sí? Capacitar a las recomendaciones para el posoperatorio de un paciente, pues realmente no se está cumpliendo de una manera clara, concreta, el objetivo educativo. Entonces realmente los procesos de capacitación tienen que tener esa relación entre el objetivo, sus objetivos específicos y lo que yo quiero lograr en esa capacitación. Y colocando a los pacientes, perdón, a los trabajadores a que desarrollen todo lo que aprendieron, a que pongan en práctica todo lo que aprendieron de una manera mucho más medible, cuantificable, mientras los estamos observando en ese trabajo cotidiano que ellos realizan luego de la capacitación. Ahora, bueno, los tipos de los contenidos, que ya lo hemos mencionado, el saber, objetos, hechos, conceptos, ideas, principios, leyes, ¿sí? El saber hacer, las normas de acción, técnicas y criterios, el saber ser, bueno, eso ya lo tenemos claro con respecto a los valores personales y sociales. La selección de contenidos, esto es importantísimo, relacionado con los objetivos, que estén totalmente actualizados. No podemos estar capacitando en algo que ya está obsoleto. O sea, tiene que estar los contenidos que estamos implementando en esta capacitación o que vamos a capacitar, tienen que estar totalmente actualizados, ir a la vanguardia de lo que se está manejando hoy día. Tienen que ser, lógicamente, también relevantes y útiles, ¿sí? Y tienen que ser dosificados, es decir, que un contenido macro lo vamos a tratar de subdividir para que entonces se vaya generando ese proceso de aprendizaje de una manera, digámoslo, como por etapas, ¿no? Por eso se habla de esa dosificación. O sea, nos vamos a ir llevando paso a paso para que sepan hacer lo que deben hacer, pero de una manera muy dosificada. Y pues lógicamente, acordes a los intereses del grupo, es evidente que eso hace parte de la detección de necesidades de capacitación y acorde a la duración de la capacitación. Acuérdense que una de las competencias que hablábamos ayer era de la adquisición de los logros o la capacidad de lograr las cosas, las metas propuestas, entonces en un tiempo estipulado. Por eso se habla de que acorde a la duración de la capacitación. Yo no puedo suponer de que los voy a capacitar cuando en las últimas semanas de la capacitación o en las últimas sesiones dejo de lado cosas importantes. ¿Y por qué no lo hice? Pues porque no manejé bien el tiempo, ¿sí? Entonces, no tengo esa competencia de el logro que necesito alcanzar, ¿sí? La capacidad de logro no la tengo. Entonces, hay que estar muy relacionado con el buen manejo del tiempo durante esa capacitación. Y bueno, tenemos que determinar dentro de esa organización de contenidos, pues esta parte jerárquica, secuencial, y contenidos adaptados a situaciones concretas. Esto tiene que ver muchísimo con el manejo del tiempo, con la organización de la temática de la capacitación. ¿Por qué? Pues porque una vez yo la estructure, ya sabemos qué es lo que tenemos que capacitar, entonces yo la voy a estructurar jerárquicamente, en donde yo voy a comenzar
o por lo más importante y termino con lo menos importante, o lo contrario, la organizo de una manera en donde yo voy generando pues como ese interés en los asistentes a la capacitación y lo voy incrementando en importancia. Entonces, ahí estamos viendo esa secuencialidad para lograr la capacitación. Bueno, ahora, esta parte es supremamente importante en cuanto a las estrategias metodológicas, ¿sí? Tiene que ver con ese proceso de enseñanza, aprendizaje. ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿De qué manera lo voy a transmitir? ¿Sí? Entonces, este ejemplo que yo coloco acá, que dice, he enseñado a silbar a mi perro, no lo oigo, y dice luego, he dicho que le he enseñado, no que lo haya aprendido. ¿Ven? Fíjense la importancia de la relación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo transmito la información y por eso tiene que evaluarse la capacitación para determinar si el aprendizaje se dio o no en la gente que asistió a la capacitación. Entonces, por eso yo coloqué esta imagen en donde se le enseñó, pero realmente el objetivo de aprendizaje no se adquirió, no se logró ese aprendizaje. Y eso es un error craso, es un error muy fuerte cuando nosotros empleamos serio tipo de estrategias metodológicas, pero no logro, no alcanzo el objetivo principal, que es que la persona aprenda. Definitivamente no logran aprender allí. Pero no porque ellos tengan dificultad, sino porque de pronto el proceso de enseñanza no fue el más adecuado. Las estrategias metodológicas no fueron las mejores, ¿sí? Bueno, también puede ser de que ellos pues, no asisten constantemente o están pensando en otras cosas. Bueno, hay muchos factores allí que de pronto hace que el compromiso del aprendiz en la capacitación no permita la adquisición de ese nuevo aprendizaje, de esa nueva información o de ese nuevo conocimiento. Bien, nos va a sacar la plataforma, permítanme, ya nos volvemos a ver, porque nos va a sacar la plataforma. Un instante, por favor. Ya nos volvemos a conectar.